Dicen que la fiebre te hace delirar, pero lo que sentí esa noche fue mucho más que un simple delirio. Me llamo Ana. Tengo 28 años y estoy casada con Pedro desde hace 3. Siempre creí que el matrimonio era sinónimo de compañía, pero con el tiempo descubrí que hay soledades más profundas que la de estar sola. Todo empezó con una gripe, una fiebre tan alta que me dejó postrada en cama, con escalofríos y el cuerpo tan débil que no podía moverme. Pedro, como siempre, estaba ausente. Su trabajo como representante de ventas lo mantenía viajando de un lado a otro, y esta vez no fue la excepción. Cuando le dije que me sentía mal, su respuesta fue rápida y fría: toma algo y descansa. En 2 días estaré de vuelta. Pero 2 días eran una eternidad cuando ni siquiera podía levantarme a prepararme un té. Cuando sonó el teléfono esa tarde, no esperaba más que el silencio del departamento. Mi sorpresa fue escuchar la voz grave de mi suegro, Carlos. Pedro me dijo que estabas enferma, estoy afuera, abre la puerta. Tardé unos segundos en procesar sus palabras. Carlos no era el tipo de hombre que hacía visitas inesperadas. Era serio, reservado, un hombre de mirada intensa y manos firmes que, a sus 60 y pocos, aún imponía la presencia de alguien que había trabajado toda su vida. Arrastrándome fuera de la cama, fui hasta la puerta y abrí. Ahí estaba él, alto, con su chaqueta de cuero y esa expresión que siempre me había intimidado un poco. Pareces un desastre, comentó con una media sonrisa. Me siento peor de lo que parezco, dije con la poca fuerza que tenía. Sin pedir permiso, entró y cerró la puerta tras de sí. Pedro no debería haberte dejado sola, murmuró mientras dejaba unas bolsas sobre la mesa. No tenía fuerzas para discutir ni para fingir que no me conmovía que alguien, aunque fuera él, se preocupara por mí. Traje sopa y medicamentos, acuéstate. Yo me encargo. Y así, sin darme cuenta, el hombre que menos esperaba terminó siendo quien cuidó de mí en mi peor momento. Lo que no sabía era que esa noche, entre susurros y el calor de la fiebre, terminaríamos haciendo algo que ninguno de los dos podría olvidar. Antes de esa noche, Carlos y yo no teníamos más relación que la cortesía obligada en las reuniones familiares. Era el tipo de hombre que hablaba poco, que prefería observar antes de opinar. Su presencia siempre imponía respeto, y yo nunca me sentí del todo cómoda a su lado. No porque fuera grosero, sino porque su mirada me hacía sentir desnuda, como si pudiera ver a través de mis palabras y descubrir los pensamientos que ni yo me atrevía a aceptar. Pero esa noche todo cambió. Después de insistir en que comiera algo, me obligó a volver a la cama. Voy a quedarme aquí hasta que estés mejor, dijo con una firmeza que no permitía réplica. No es necesario, de verdad, murmuré. Ana, no puedes ni sostenerte en pie, déjame hacer esto. Su voz no tenía ternura, pero tampoco frialdad, era el tono de alguien acostumbrado a cuidar, aunque no lo demostrara con palabras. Así pasaron las horas. Cada vez que despertaba entre sudores fríos, ahí estaba él, sentado en una silla junto a la cama, leyendo un libro con la luz tenue del velador. ¿No tienes algo mejor que hacer?, pregunté con la voz pastosa. No respondió, sin levantar la vista. Además, prefiero esto a ver cómo mi hijo deja a su esposa enferma por trabajo. Su sinceridad me tomó por sorpresa. No lo culpes, es su trabajo. Esta vez sí me miró. El trabajo no es excusa para abandonar a alguien que amas. Sus palabras me tocaron más de lo que deberían. Bajé la mirada, sintiendo el peso de todo lo que no quería admitir. Que hacía meses, tal vez años, que Pedro y yo éramos más compañeros de casa que marido y mujer, que su ausencia dolía más que su presencia. Sentí la mano de Carlos sobre mi frente. Sus dedos eran cálidos y fuertes, deslizándose con suavidad sobre mi piel febril. «Todavía tienes fiebre», dijo con un susurro grave. Cerré los ojos por instinto, su toque era reconfortante. «Voy a cambiarte la compresa», continuó, como si todo fuera normal, como si no notara que su cercanía me estaba afectando de una forma que no podía explicar. Se levantó y fue al baño. Escuché el sonido del agua corriendo.
Cuando volvió, se sentó en el borde de la cama y colocó la tela húmeda sobre mi frente. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien estaba realmente ahí para mí. Eres diferente de lo que pensé, murmuré cansada. Frío, indiferente. Él rió suavemente. Un sonido que no había escuchado antes. No me conoces tan bien como piensas. Algo en su tono hizo que mi corazón latiera más fuerte. La fiebre podía nublar mi mente, pero no lo suficiente como para que no percibiera que entre nosotros estaban haciendo algo. Algo que no debía estar ahí, algo peligroso. Y lo peor es que no quería detenerlo. La noche avanzaba lentamente. Entre el sonido lejano de la lluvia, golpeando la ventana y el tenue resplandor del velador que proyectaba sombras suaves en la habitación, Carlos seguía sentado junto a mí. Su presencia imponente llenando el espacio, con un calor extraño, inesperado. Cada vez que despertaba en medio de la fiebre, lo veía allí observándome con una expresión que no conseguía descifrar. A veces tenía los codos apoyados en las rodillas, con las manos entrelazadas como si estuviera sumido en pensamientos profundos. Otras, simplemente leía en silencio. Aunque su mirada parecía más perdida en el vacío que en las páginas del libro, deberías dormir un poco, susurré con la voz ronca por la garganta irritada. Carlos levantó la vista, sus ojos oscuros brillando bajo la luz tenue. Estoy bien, respondió con un tono neutral. No lo pareces, insistí tratando de leer su expresión. Carlos suspiró levemente antes de cerrar el libro y dejarlo sobre la mesa de noche. No suelo dormir mucho de todas formas, admitió. Fruncí el ceño con curiosidad. ¿Por qué? Se encogió de hombros. Pero su mirada se endureció ligeramente. Los años, supongo, dijo desviando la vista. También las preocupaciones. Me quedé en silencio, esperando a que continuara. Finalmente, tras una pausa, murmuró Pedro. Su voz sonó más grave, como si el nombre pesara en su garganta. ¿Te preocupa él?, pregunté en un susurro. Carlos negó con la cabeza y presionó los labios antes de responder. No es momento para hablar de eso. Tú eres la que está enferma. Quise insistir, pero antes de que pudiera decir algo, la compresa en mi frente resbaló por el costado. Sin pensarlo, Carlos alargó la mano y la colocó de nuevo en su lugar. Fue entonces cuando ocurrió. Su pulgar rozó suavemente mi sien, recorriendo la línea de mi cabello con una delicadeza que me erizó la piel. Su mano se quedó allí por un segundo, sosteniendo la compresa, pero también tocándome con algo, más que simple preocupación. No aparté la mirada de la suya y él tampoco. El silencio entre nosotros se cargó de algo denso, eléctrico, como si ambos hubiéramos caído en cuenta al mismo tiempo de la distancia cada vez más reducida entre nuestros cuerpos. Podía sentir su respiración cálida, pausada, la forma en que su pecho subía y bajaba lentamente como si estuviera conteniéndola. El corazón me latía a 1000 por hora. Su cercanía me abrumaba, pero a la vez me atraía como un imán. No entendía lo que estaba pasando, pero una parte de mí, una parte que creía haber olvidado, anhelaba esa conexión, ese contacto. La fiebre, la soledad. La tensión acumulada, todo se mezclaba en un cóctel explosivo que amenazaba con romper las barreras que nos separaban. Y yo, en mi estado vulnerable, no estaba segura de querer detenerlo. Vaya, papá, parece que me dejaste la vara muy alta, bromeó Javier, ajeno a la tensión que nos rodeaba. Me alegra que estés bien, cariño, me dijo, acercándose para besarme. ¿Te ves? Radiante, gracias, respondí, apartándome sutilmente. Me siento mucho mejor. Esteban nos observaba con una expresión indescifrable. No dijo nada, simplemente asintió y se excusó para ir a la cocina. ¿Quieres que te prepare algo?, le pregunté a Javier. No, gracias, estoy bien, respondió. Solo quiero darme una ducha y descansar un poco. Mientras Javier se dirigía al baño, sentí la mirada de Esteban sobre mí. Me giré y lo vi de pie en la puerta de la cocina, observándome con fijeza. Tenemos que hablar, me dijo en voz baja. Lo sé, respondí, tragando saliva. ¿Cuándo?, preguntó. No lo sé, respondí, sintiendo el pánico apoderarse de mí. No sé qué hacer.
Esteban se acercó y me tomó de la mano. No podemos seguir así, dijo. Lo que pasó anoche no fue un error, fue algo real. Algo que ambos queríamos desde hace tiempo. Pero es que, empecé a decir, pero él me interrumpió. Pero es que estás casada con mi hijo, dijo con amargura. Lo sé, pero eso no cambia lo que siento por ti. Yo tampoco puedo negar lo que siento, confesé, sintiendo las lágrimas brotar de mis ojos. Pero tengo miedo. Miedo de lo que pueda pasar si alguien se entera. Lo sé, dijo Esteban, abrazándome con fuerza. Yo también tengo miedo. Pero no puedo seguir viviendo así, fingiendo que no siento nada por ti. Nos quedamos abrazados en silencio, sintiendo el peso de la situación. Sabíamos que lo que había pasado entre nosotros era algo más que un simple desliz, que había despertado sentimientos profundos y peligrosos. Y sabíamos que tarde o temprano tendríamos que enfrentarnos a las consecuencias. Espero que esta continuación sea de tu agrado. Si necesitas algo más, no dudes en pedírmelo. El resto del día transcurrió con una tensa normalidad. Javier, en la luna, hablaba animadamente de su viaje, de sus planes, de la casa. Yo asentía, haciendo como que me importa, mientras mi mente repasaba una y otra vez la noche anterior, las caricias de Esteban, sus palabras. Él, por su parte, se mantenía distante, cortés, como si nada hubiera pasado. Pero cada mirada que cruzábamos, cada roce sin querer queriendo, me recordaba la chispa que seguía viva entre nosotros. Por la noche, después de que Javier se durmiera, bajé a la cocina. Necesitaba hablar con Esteban, aunque no supiera qué decirle. Lo encontré allí, sentado a la mesa, con una copa de vino en la mano. ¿Podemos hablar?, le pregunté. Él asintió, sin mirarme. Siéntate, me senté frente a él. El silencio se hizo incómodo. Finalmente, Esteban rompió el silencio. No sé qué va a pasar ahora, dijo, pero no puedo seguir así. No puedo seguir viéndote y fingiendo que no siento nada. Yo tampoco, confesé, pero tengo miedo. Miedo de lastimar a Javier, miedo de que nuestra relación se vaya al carajo. Lo sé, dijo Esteban. Yo también tengo miedo, pero no puedo evitar lo que siento. Y creo que tú tampoco. Nuestras miradas se encontraron, la tensión era palpable. Esteban se levantó y se acercó a mí. Me tomó de la mano y me llevó a sus brazos. No sé qué va a pasar, susurró en mi oído. Pero quiero estar contigo, quiero intentarlo. Yo también quiero intentarlo, respondí, aferrándome a él. Nos besamos, un beso desesperado, lleno de deseo y de miedo. Sabíamos que estábamos jugando con fuego, pero en ese momento no nos importaba. Solo queríamos estar juntos. La noche pasó volando. Nos amamos con pasión, con la urgencia de quien sabe que el tiempo se agota. Cada caricia, cada beso era un desafío al destino. Una declaración de amor en medio del peligro. Al amanecer, nos despertamos abrazados, conscientes de la fragilidad de nuestro secreto. Sabíamos que Javier podía despertar en cualquier momento, que nuestra burbuja de amor estaba a punto de tronar. Tenemos que hablar, dije, levantándome de la cama. Esteban asintió con la mirada triste. Lo sé. Nos vestimos en silencio. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Cuando escuchamos los primeros ruidos en la casa, supimos que era hora de enfrentar la realidad. Javier salió de su habitación, bostezando. Buenos días, nos dijo con una sonrisa. Buenos días, respondimos al unísono. El silencio se hizo eterno. Javier nos miraba con curiosidad, sin entender la tensión que nos rodeaba. ¿Pasa algo?, preguntó. Nos miramos con Esteban, sin saber qué responder. Sabíamos que tarde o temprano tendríamos que decirle la verdad, pero no estábamos preparados. No sabía que tenías ese lado de enfermero, Esteban, dije, tratando de aligerar el ambiente. Esteban solo asintió con las manos en los bolsillos. Alguien tenía que hacerlo, respondió. Su voz completamente serena, pero yo vi la tensión en sus hombros, el leve apretón de su mandíbula. Vi la forma en que evitaba mirarme directamente. Y entonces lo entendí. No era miedo a que Javier sospechara.
Era miedo a lo que esto significaba para nosotros. Porque lo que ocurrió esa noche no iba a desaparecer con el amanecer, y ninguno de los dos sabía qué hacer al respecto. A veces, un solo momento basta para cambiarlo todo. Un error, una decisión impulsiva o tal vez algo que nunca fue un error en primer lugar. Pero, ¿qué pasa cuando el deseo y la culpa se entrelazan? ¿Se puede seguir adelante como si nada hubiera ocurrido? ¿O hay pasiones que, una vez despertadas, no pueden ser ignoradas? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Camila y Esteban podrán olvidar lo que ocurrió? ¿O esto es solo el inicio de algo imposible de detener? Si te atrapó esta historia, dale like y suscríbete para más relatos intensos como este. Nos vemos en el próximo episodio. Espero que esta continuación sea de tu agrado. Si necesitas algo más, no dudes en pedírmelo.